Quisiera invitarles a que nos sumerjamos por algunos momentos en un tema de gran interés bíblico como lo es la ley de Dios. Dios no solo es el gran artífice del universo, el glorioso Salvador por excelencia, sino también el gran legislador. Y esa característica no debe pasar inadvertida para nosotros. El, el salmista solía decir que la ley del Señor es perfecta. Y por otro lado, Pablo escribiendo a los Gálatas habla de la maldición de la ley. Y uno dice, ¿cómo se explica todo esto? Todo depende de qué lado esté la persona. Como dijo un predicador al iniciar su sermón, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es, Dios está en este lugar. Y la mala, Dios está en este lugar. ¿Qué quería decir? Que mientras la persona reconozca su incapacidad moral y espiritual frente a Dios y se aferre a la gracia salvadora de Cristo, siempre será una bendición la presencia del Señor. La aplicación de la ley será perfecta, será agradable. Pero si alguien ha determinado continuar en su propio camino de egoísmo y de soberbia sin considerar la voluntad de Dios para su vida, la presencia del Señor le resultará horrible y espantosa y su ley será una verdadera maldición sobre su vida. Ahora, es interesante lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice que Cristo Jesús nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Él mismo se puso bajo esta maldición porque la ley dice en una de sus partes, maldito todo el que es colgado en un madero, haciendo referencia al pasaje de Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Quizá por desconocimiento muchos creyentes dicen no tener nada que ver con la ley, pero si no fuera por la ley inquebrantable de Dios y su cumplimiento en Cristo a favor de nosotros, nadie hubiese podido ser salvo. Dios no actúa por emoción. Todo lo que hace está determinado desde la eternidad y hacia la eternidad. Por eso no podemos rebajar o menoscabar la ley de Dios, sino que maravillados debemos observar de cuán grande castigo Cristo nos hizo libres. Por cierto, la ley, aunque gloriosa, nunca debe ser aplicada como un medio de salvación, precisamente porque nadie, desde la caída de Adán hacia adelante, ha podido ni podrá jamás cumplir a cabalidad las demandas de la ley. Por tanto, si Cristo no es el Señor de nuestra vida, cargamos con una enfermedad maldita llamada pecado que terminará por destruir nuestra vida eternamente. Cuando fue proclamada la ley allí en el monte Sinaí, dice la Biblia que hubo truenos y fuego y una gran humareda, una imagen dantesca, temible. Y dice que fue proclamada con el toque de una terrible trompeta y la gente estaba alarmada pensando que se iban a morir y clamaron misericordia. Es fuerte decirlo, pero la ley de Dios tenía como propósito aplastar toda esperanza de justicia personal, desbaratar y demoler con sus rayos toda estructura basada en nuestras propias obras. En otras palabras, era imposible salvarnos mediante nuestras propias obras. No había ninguna esperanza para el hombre pecador, excepto la posibilidad de un Salvador o alguien que pudiese mediar entre Dios y él. La ley fue maldición para el ser humano. No tuvo ni tiene ninguna capacidad de reivindicar al ser humano delante de su creador. Todos fuimos encontrados faltos, todos, ni siquiera uno resultó ser justo. Y esa ley pesa sobre cada ser humano.
todos serán pesados por esa balanza. Sin embargo, la buena noticia es que esa ley nos fue removida por medio de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, cumpliendo toda la ley de Dios por nosotros. Todos los que pecan bajo la ley quedan bajo la maldición de la ley. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, todos. A veces se suele pensar que solo aquellas personas extravagantes que se rebelan abiertamente contra Dios con sus dichos y sus actos son los que en realidad están bajo maldición. Pero la Biblia dice no, no solo ellos, todo hombre y toda mujer que pisa sobre la tierra. Es una realidad dolorosa, impactante, pero es necesario conocerla. El humanismo ha tratado de enseñarnos que el ser humano no es tan malo después de todo. Basta con que su ambiente cambie, sus oportunidades cambian. El otro día conversaba con una persona que me decía, yo no soy una persona mala. Me preocupo de que a mi familia no le falte nada. Nunca le he dado un mal ejemplo a mis hijos. Jamás he tenido problemas con ningún vecino. Él no entendía la terrible realidad que se cernía sobre sus hombros, porque aún su problema no era con su familia ni con sus vecinos, pero sí lo era con Dios, y eso es terrible. Trataba infructuosamente de justificarse. No sé si lo hacía por ignorancia o por rebeldía, pero así como él, hay muchos. Uno puede ser encantador como persona, quizá hasta parecerse a Cristo en cuanto a su conducta. Pero si no se ha puesto bajo la gracia de Cristo, si no está siguiendo a Cristo por fe, la maldición de la ley sigue intacta sobre su cabeza. Aunque hubiésemos cometido un solo pecado en nuestra vida, cosa que respetuosamente lo dudo, Dios es tan inexorable que condena a la persona por una sola maldad aislada. Y aunque desde hoy te propongas llevar una vida de continua santidad, si has pecado tan solo una vez, a no ser que te hayas refugiado en el sacrificio de Cristo, los temibles truenos del monte Sinaí continuarán rugiendo sobre ti. Sé que nuestro orgullo se revela contra esta enseñanza, pero es lo que dice la Biblia, la bendita palabra de Dios. Sé que es un pensamiento terrible, que el rastro de Satanás está por toda la tierra, pero no tengo forma de suavizar esta terrible realidad que nos presenta la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría decir que el ser humano es bueno y que cada día está mejor? Pero desgraciadamente no es así. Y esto no solo es universal, sino que es justo. ¿Quién podría culpar a Dios de ser injusto? Hay gente que consienten en que la maldición debe caer sobre los grandes criminales que han pasado por este mundo, pero no sobre aquellos que son excelentes personas, están impregnados de pensamientos humanistas. Pero Dios obra con justicia, con perfecta justicia. Él es el gran soberano del universo y ha dictado una ley acorde a su carácter santo. Y si alguno no la ha cumplido, no puede esperar menos que la condenación eterna. Algunos dicen, sí, reconozco que he pecado, pero nunca he dañado a nadie, nunca he defraudado a nadie, nunca nadie ha muerto por culpa mía. Yo preguntaría, ¿por qué si su pecado era pequeño, si tu pecado era pequeño, no lo evitaste? Si era algo pequeño, que poco te hubiera costado evitarlo, ¿verdad? No hay duda de que el pecado de Adán fue pequeño. Solo tomó un fruto y comió de ella. Pero sabe, en su pequeñez estaba su grandeza. Porque si era una cosa pequeña tomar ese fruto, con qué facilidad pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Y debido a que era un acto tan insignificante, estaba envuelto en la mayor malignidad de la culpa. Yo no sé si me explico. Puede que usted tampoco haya blasfemado el nombre de Dios, ni haya profanado el día del Señor, pero sin embargo, por cuanto has cometido un pecado pequeño, eres condenado con justicia, porque un pecado pequeño lleva en su seno la esencia de un gran pecado. No sé si soy claro,
pero no puedo dejar de ver que lo que llamamos pecados pequeños pueden ser en realidad los más grandes a los ojos de Dios, que aquellos que el mundo condena universalmente y vocifera pidiendo castigo. Es terrible la maldición de la ley, porque imagínense ser maldecidos por Dios. Y sin embargo, muchas personas se levantan y se acuestan sin percatarse de la terrible maldición que pesa sobre sus cabezas. Esta maldición implica muerte eterna. Se cumplirá lo que dijo Jesús sobre el lloro y el crujir de dientes. La muerte eterna incluye todo lo que puede recogerse en aquella horrenda palabra casi impronunciable palabra, que es la palabra infierno. Y todos estamos encerrados en esto, porque lo que concierne a la ley, todos hemos de morir. Morir aquí y morir en el mundo venidero. Morir de una muerte que nunca muere, valga la redundancia. Sentir un gusano que nos carcomerá por siempre y un fuego que nunca se extinguirá. ¡Qué terrible final para los pecadores! Discúlpenme, pero para mí no es fácil hablar de estas cosas, pero aún hay esperanza para usted el día de hoy. Si ustedes aún no conocen el don de la salvación provista por Jesucristo, trataré de esforzarme al máximo para que la comprendan y puedan realmente tomar conciencia y puedan adquirir esperanza a la luz de la palabra de Dios. Porque esto no se trata de una condenación a futuro, sino presente, sí. Porque así como estás allí en tu lugar, en esta hora sentado, yo no sé qué estás haciendo. Tu condenación está sellada. La espada de la venganza ya está desenvainada y pende sobre ti en esta hora. Tu vida lejos de Dios está en riesgo de muerte. Corres un peligro inmenso de dejar pasar un minuto más sin caer humillado a sus pies, pidiendo perdón por todas tus transgresiones y pecados. No dudo que tienes una buena reputación, que eres respetable ante la sociedad. Sin embargo, lejos de Cristo, estás condenado a las penas mismas del infierno. Quizás digas que no tengo derecho a decirte esto, pero si lo digo es porque creo en la salvación provista por Dios, porque yo también caminé lejos de Dios hasta que Él me llamó y tuvo misericordia de mí. Por si alguien es incapaz de comprender su situación espiritual, lejos de Dios, no procurará acercarse a Él jamás. Íntimamente pensará que no lo necesita, que no necesita hacerse miembro de una iglesia ni militar como cristiano en este mundo. Por eso te digo, no pienses que mi afán es asustarte. Piensa que mi propósito es conducirte a los pies de Jesucristo. Si no me quieres escuchar, entonces, aunque hayas estado escuchando este sermón en esta hora, nada va a cambiar la condición en la que te encuentras, condenado. No podrás escapar de esto ni por muy lejos que pretendas huir. Pero bendito sea Dios, que este sermón no termina aquí. Cristo Jesús, como ya insinué anteriormente, removió la maldición de la ley. Lo hizo tomando nuestro lugar en el madero de la cruz. Consumó la obra de salvación al morir en ella por nuestras culpas. Por tanto, cuando creemos en Cristo y nos humillamos delante de su presencia, la maldición que pende sobre nosotros es removida instantáneamente. Yo mismo podría en esta hora encontrarme bajo maldición, pero si elevo mi clamor al cielo pidiendo misericordia, en una centésima de segundo, mi pecado puede estar totalmente perdonado. Y dice la Biblia que una vez que eso ocurre, nadie, absolutamente nadie podrá condenarte. Si has confesado a Cristo como Salvador de tu vida y te consagras a Él, entonces todo temor de condenación deberá desaparecer de tu vida. Puedo perder mi copia original, puedo perder mi consolación a raíz de las pruebas inherentes a esta vida, pero el perdón original queda archivado en los archivos del cielo mismo donde habita Dios. Aleluya. Cuando pienso en esto, me viene mucha consolación a mi vida.
El recordar aquella hora cuando Dios tocó mi corazón, cuando me llamó a sus caminos y quitó la pesada carga de la culpa y la condenación de sobre mis hombros. Qué maravilloso momento, qué gran consuelo. El único que pudo remover la condenación fue Jesucristo. Por eso Él es el único camino a Dios. Dios estaba enojado contra el pecador. La espada desenvainada tenía que ser satisfecha. La venganza estaba lista. Los rayos de su ira estaban en sus manos. ¿Cómo un pecador podría ser salvo? Lo que sucedió fue lo siguiente. Apareció Cristo, el Hijo de Dios, y le dice a su padre: Padre, lanza sobre lo, lanza los rayos de tu ira aquí en mi pecho. Hunde la espada de la venganza aquí en mi pecho. Aquí están mis hombros. Que el látigo de la venganza caiga sobre mí. Gloria al Señor. Cristo tomó nuestro lugar. Gloria a su nombre. Es nuestro deleite como iglesia enseñar esta doctrina de la sustitución, porque a menos que la gente entienda de manera clara que Cristo se puso en lugar de ellos, nunca podrán ver cómo Dios puede ser justo y sin embargo perdonar a los pecadores. Si no enseñáramos que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, nunca podríamos entender que aunque Dios esté airado con la humanidad por algo que Cristo hizo, no la castiga, sino que remite su pena. No fue porque Dios dejó de ser justo o porque las personas de pronto empezaron a ser buenas, sino porque Cristo tomó el lugar del hombre y de la mujer, porque sobre él cayó la maldición de la ley y la indignación de Dios. Hubo sangre por sangre, azote por azote, muerte por muerte, castigo por castigo. Nuestro Señor bebió la verdadera copa de la ira de Dios para que usted y yo alcanzáramos salvación. Esto es algo grandioso e inexplicable. El hacedor agacha la cabeza para morir por sus criaturas. El Dios encarnado expira en un madero para que el Dios eterno ejecute su venganza de tal modo que pueda perdonar a los impíos pecadores. Quizá haya alguien que no entiende esto de la sustitución. Repetiré lo que he dicho al respecto. Ponga mucha atención. La única forma en que puedes alcanzar salvación es esta. Dios tiene que castigar tu pecado. Si no lo hiciera, dejaría de ser Dios. ¿Lo comprendes? Pero por cuanto castigó nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo, entonces si creemos en Él y aceptamos su sacrificio, quedamos absueltos de culpa, totalmente libres. Cristo sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. Usted puede decir, yo debería haber muerto, pero no. Cristo ha muerto. Yo debería haber sido enviado al infierno, pero no. Cristo sufrió lo equivalente a ello, lo cual dio satisfacción a la justicia de Dios. Ahora nos toca a nosotros contestar la última pregunta. ¿Puedes decir ciertamente que Cristo te redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por ti en la cruz? ¿Perteneces a aquellos por los que Cristo obró salvación? No supongas que eres cristiano solo porque vas a la iglesia. No supongas que eres cristiano solo porque no reniegas de los creyentes y eventualmente escuchas predicaciones por radio, por televisión o por internet. Si me permites, me gustaría hacerte algunas preguntas muy personales. ¿Alguna vez has sido acusado por tu propia conciencia? ¿Nunca te has sentido maldito por haber quebrantado la ley de Dios? ¿Nunca has visto una soga alrededor de tu cuello debido a tu pecado? ¿Nunca has caminado como si a cada paso la tierra fuera a abrirse debajo de tus pies y tragarte debido a tu culpa? ¿Nunca te has postrado delante de Dios y le has dicho, Señor, tú eres justo y aunque me quites la vida, seguiré creyendo que eres justo porque yo soy pecador y merezco tu ira? Te haré otra pregunta. Si has reconocido tu culpa delante de Dios
y has pedido el perdón que se te puede conceder mediante la sustitución de Cristo. ¿Te has sentido perdonado? ¿Has recibido la libertad de Cristo? Quizás diga, no tengo forma de saber eso. Quizá algún día cuando me muera, entonces lo sabré. No te equivoques. ¿Crees que si alguien que ha sido esclavo, condenado a trabajo forzado día y noche, si lo dejaran libre, no lo sabría? Antes que Cristo viniera a nuestro corazón, éramos eso, esclavos, encerrados en una oscura cárcel de pecado y de muerte. Sin embargo, cuando Cristo abrió la puerta, saltamos de gozo. Nuestro corazón no cabía en nuestro pecho de tanta alegría. Nunca olvidaremos aquel feliz momento. Ha quedado impreso en nuestra memoria. Qué grato fue sentirnos perdonados y salvados. ¿Nunca has sentido esa felicidad? Si me dices que no, entonces no tienes derecho a pensar que ya has sido salvo. Si Jesús jamás ha susurrado a tu oído diciéndote, yo soy el que borro todas tus transgresiones, no tienes derecho a sentirte perdonado por Él. Por eso, examínate en esta misma hora. ¿Sabes que has sido condenado por la ley? ¿Sabes que has sido absuelto por el sacrificio de Cristo? Quizás te has detenido a escuchar por un momento todo esto, pero no tienes deseo, ni interés, ni preocupación en cuanto a estas cosas. No te interesa saber si estás condenado o salvado. Te da exactamente lo mismo. Entonces ni te imagines con cuánta fuerza estoy pidiendo ahora mismo al Espíritu Santo que ilumine tu mente y tu corazón. Es tan grande mi responsabilidad delante de ti, pero ¿cómo no te va a preocupar si eres salvo o condenado? ¿Crees que si te viera durmiendo descuidado sobre tu cama, mientras las llamas avanzan y rugen en tu dormitorio, no gritaría con todas mis fuerzas para que te despiertes? ¿O si pudiera te arrastraría hacia afuera aunque estés dormido? Si supiera que tienes una enfermedad grave que amenaza tu vida y no quieres tomar el remedio que te sanará, ¿no crees que te imploraría de rodillas que te tomes esa medicina? Si Cristo no está en tu vida, estás en peligro de ser destruido. Hay una enfermedad maldita en ti que pronto destruirá tu vida por completo. Esa enfermedad se llama pecado. Muchas veces las personas escuchan el mensaje de Cristo, pero son indiferentes. Vea cuando se predica la palabra de Dios en el paseo de una ciudad. Observe la actitud de la gente mientras se predica. ¿Qué vemos? Indiferencia. Pero esa indiferencia de nada les servirá el día final. De nada les servirá cuando los cielos cubran la gloria de Dios. Cuando el gran trono blanco sea establecido y tengan que presentarse ante el más justo juez del universo, el hacedor y sustentador de todas las cosas. ¿Qué harás aquel día, estimado amigo? Cuando seas juzgado por la ley de Dios y seas encontrado falto, ¿habrá alguien que pueda abogar a tu favor? El único que puede hacerlo es Cristo. Pero si Él no es de tu interés personal, simplemente tu destino se habrá sellado. A veces me imagino a las personas desnudas, arrastrándose delante del juez, implorando misericordia, gritando a viva voz, oh Jesús, ahora creo en ti, perdóname ahora. Pero Jesús dirá, el tiempo del perdón está concluido. Oh bendito Jesús, extiende sobre mí tu ala. Y Jesús dirá, no, porque cuando te llamé, tú no quisiste escuchar. Cuando te extendí la mano para tomarte, no quisiste darme la tuya. ¿Crees en esto o piensas que es solo ficción? A veces vemos una película de ficción o leemos una novela y nos emocionamos y lágrimas ruedan por nuestras mejillas. Pero cuando se nos habla la verdad de Dios, pareciera ser que nada logra conmovernos de verdad. Que el Señor tenga misericordia.